Listo, continuamos ahí. ¿Qué otras cuestiones encontraron respecto de eso? Más o menos de la cuestión de actividades y demás. Entonces, una vez más, nosotros siempre vamos a tener un referente para poder identificar cómo vamos a desarrollar el cálculo de las cantidades y con qué unidades de medida y pago. Esa parte de las actividades es fundamental identificarla desde el inicio. Es decir, justo cuando se tienen todos los estudios y diseños, cualquiera de nosotros debe estar en capacidad de, según la información que nos suministran, de una vez identificar qué tipo de actividades son las que se requieren o se van a desarrollar precisamente en ese proyecto. Así las cosas, entonces resulta y acontece que a nosotros en muchos proyectos no nos van a decir específicamente qué actividades son las que hay que desarrollar, ¿sí? Normalmente cuando se contrata con el Estado, sí en los pliegos de las licitaciones viene más o menos cuáles son las actividades, pero es que a nosotros no nos colocan a, digamos, a sacar cantidades de los planos, ya no las suministran. Pero si estamos precisamente trabajando en la entidad pública, pues nosotros somos los que, según el proyecto, debemos determinar qué actividades son las que vamos a ejecutar durante ese proceso de ejecución del proyecto. ¿Qué ocurre con eso? La falla siempre va a estar en que por alguna razón se nos olviden algunas actividades. ¿Y en qué repercute que no podamos desde el inicio determinar qué actividades son las que vamos a estar trabajando para el proyecto? Pues que si no las tuvimos en cuenta, pues tampoco calculamos sus cantidades. Si no calculamos sus cantidades, pues mucho menos calculamos el precio de esas actividades. Por tanto, va a haber un déficit de algún componente, tanto económico como de digamos, de elementos que van a ser parte integral del proyecto. Puede ser que en algunos casos no sea tan evidente o tan relevante ese problema de haberse olvidado colocar ese tipo de actividades, pero hay proyectos en los que definitivamente es fundamental. Entonces, por ejemplo, si estamos en una casa de 2 pisos, pongamos una construcción típica, normalita, pues vamos a tener obligatoriamente una placa de entrepiso, la que sea, no importa de qué tipo. Y si por alguna razón del descuido, del afán de querer sacar rápido el presupuesto del proyecto, se olvidó colocar, por ejemplo, alguna actividad que tenga que ver con las columnas del primer piso o las columnas en general, pues de una vez, ¿cómo carajos iríamos nosotros a desarrollar esa obra? Porque obligatoriamente nosotros iniciamos todo el trabajo de abajo hacia arriba. Entonces, estoy obviamente colocando un caso muy extremo, pero es como para que entiendan que eso se va a presentar. Lastimosamente, eso ocurre en la gran mayoría de proyectos que son con el Estado. Entonces, por eso casi siempre requieren que no, que necesitan un adicional por no sé qué. Y sí, claro, es justificado porque hace parte digamos, de lo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Pero, pues eso precisamente es de alguna falla que hubo al inicio cuando se estaba determinando qué tipo de actividades se iban a realizar. ¿Qué más encontraron, por favor? Las unidades para la cuestión de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, ingeniero. Por unidad y por metro lineal. Ponga cuidado, Diego. Usted me habla mucho y eso está muy bien y correcto. Pero necesito también que el resto de grupos hablen, porque yo sé que no fue un solo grupo, son varios.
Ok, qué pena, ingeniero. No, tranquilo. Entonces, necesito escuchar al resto o están muy dormidos. Pero hablen ya. ¿Alguna ala? Hable. ¿Cuál es el miedo? Profe, las formaletas ¿Qué pasa con las formaletas? se dan en metro lineal o en metro cuadrado. Pues primero que todo, bueno, Ingeniero. ya que Juan Pablo habló de eso, las formaletas son actividades. No. ¿Por qué no, Diego? Pues las formaletas yo diría que entran como herramientas, ¿no? Pero no, sí, yo diría que sí entra como actividad. Es una actividad. Yo creo que sí, porque se el necesita encofrado de sí. tiempo y mano de obra. Ahora todos hablan. No, eso está bien. Prefiero que hablen varios a que no hable nadie. Pues, Pero o sea, en colocarla, en el un ejemplo, colocarla y retirarla Encofrado. sí, es actividad, sí, en el encofrado, claro. cuando hablamos de El encofrado o encofrado se puede formaleteado es considerar. exactamente lo mismo. ¿Qué El pasa encofrado. con Sí, eso? claro. Obligatoriamente necesitamos hacerlo, por ejemplo, para las vigas, por ejemplo, para las columnas y para las placas. Obligatoriamente, ¿sí? Porque el concreto, cuando se está elaborando o cuando lo compramos ya, que lo han procesado, pues él no viene ya, digamos, el elemento prefabricado, ¿sí? Sí podemos nosotros trabajar con esos, pero pues esos simplemente son piezas y las vamos colocando, pero lastimosamente lo que son las columnas y las vigas en una estructura y la placa en general, no necesariamente la podemos desarrollar de esa forma. Entonces, nos toca generar el formaleteado. Y claro, la formaleta cuesta. Necesitamos mano de obra, es decir, nuestros trabajadores, para poder generar la formaleta. Los equipos que se requieren para el retranque de la misma, ya sea de madera, ya sea plástica, ¿sí? Ya sea metálica, que son más o menos los tres tipos de materiales que se utilizan para formaletear, es decir, para generar ese molde con el cual le vamos a dar forma a lo que son los elementos de concreto reforzado. Cosa tal de que cuando fragüe, y recordemos que ese es el término, cuando pasa el concreto de un estado pastoso a un estado sólido, que para cuando fragüe esa vaina, esa pasta, quede efectivamente con cierta forma, y ahí es donde podemos garantizar que va a quedar con cierta sección, y la sección es lo que viene desde los diseños del estructural que le haya calculado esa vaina. Entonces, obligatoriamente, claro que hay que hacerla, pero lastimosamente eso no es una actividad. Entonces, uy, ¿cómo así? O sea, hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo. No, claro que hay que hacerlo. Lo que pasa es que más o menos al mismo estilo de lo que le decía a Francisco al inicio de la discusión respecto de lo que eran los ensayos de laboratorio, esa parte componente de los, específicamente de lo que es las formaletas, van incluidas en lo que es el análisis de precios unitarios. Es decir, vamos a tener un componente para sacar cuánto nos cuesta y vamos a suponer vigas, vamos a suponer columnas, vamos a suponer placas, ¿sí? Obligatoriamente en todos esos elementos necesitamos formaleta. Es decir, que eso es uno de los componentes que vamos a tener en el análisis de precios unitarios. ¿Y qué es lo que entra en esos análisis de precios unitarios? Entra lo que es mano de obra, lo que es herramienta, lo que es materiales, lo que es equipos. Y eso específicamente la formaleta para nosotros de aquí en adelante en ingeniería civil, eso es un equipo que al momento de estarlo desarrollando o construyendo o manejando dentro de la obra,
no es una actividad, sino que es una tarea obligatoria que hay que hacer para dar cumplimiento o generar lo que es la actividad. Es decir, si estamos en la actividad vigas de sección punto 30 por punto 45, ¿sí? Metro lineal, unidad, supongamos. Pues obligatoriamente para esas vigas habrá que generar la formaleta. Quiere decir de que esa formaleta, el tiempo que vamos a durar armándola, que cuánto costó el alquiler o la mandamos a hacer o la estamos haciendo in situ, ¿sí? Toda esa cuestión que requerimos para eso, pues eso tiene su tiempo. Eso es una tarea para dar cumplimiento a la actividad de lo que es la viga. Es decir, dentro del precio de lo que nos cuesta, o que vamos a decir que nos cuesta elaborar tantos metros lineales de viga, o 1 metro lineal de viga para el caso, ya tenemos incluido el costo de ese tiempo y de esos materiales, de esos equipos que hacen parte de la tarea para dar cumplimiento a esa actividad. Pero uno en un presupuesto nunca va a, por ejemplo, a colocar específicamente formaleteado. No, eso es una tarea para las actividades. Es decir, en las actividades estamos, digamos, aglomerando o metiendo muchas tareas. Algunas una, otras sí tienen varias, muchas. Entonces, todo eso hay que saberlo es desde el punto de vista del proceso constructivo. Si nosotros no nos sabemos el proceso constructivo real de cualquier actividad, pues no vamos a poder, digamos, dimensionar cuánto nos cuesta cada una de esas tareas componentes para dar cumplimiento a la actividad. Hagamos ahora de cuenta, por ejemplo, con lo que son las placas. No importa si es placa maciza, si es placa aligerada, desde que sea de ese tipo, puede ser armada en una dirección o armada en 2 direcciones, ¿sí? Placa maciza o placas aligeradas. En esos 2 casos, obligatoriamente vamos a tener que generar formaleta. ¿Formaleta para qué? Para placa. Las placas, la unidad, sí, como es un área, sí, es fácil medir y tiene muchos componentes internos, nosotros siempre la pagamos o la cobramos por metro cuadrado. Que si es aligerada en una dirección, que va a tener viguetas, que va a tener vigarriostras, que va a tener vigas, sí, todo eso lo va a tener. Pero todo eso que hace parte de ese elemento específico de la placa ya va a estar incluido en el precio dentro de lo que cuesta esa actividad. Cuéntame, Diego, levantó la manita. No, ingeniero, lo acabo de decir usted. Es que le iba a preguntar respecto a eso. En el caso de armar las vigas y eso, el precio que se pone ahí en la hoja sería incluyendo ya lo que es el formaleteado, ¿cierto? Sí, claro que sí, 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 incluye es la que lo acabo de formalidad. decir. Bien, gracias, ingeniero. Ok. Resulta y acontece que nosotros, pues sí necesitamos saber qué tanto concreto, es decir, qué tanto volumen de concreto vamos a elaborar o a comprar, qué tanto refuerzo le vamos a meter a eso. Claro que sí, necesitamos saberlo. Qué tanto, digamos, si es una placa aligerada, qué tanto aligeramiento hay que meterle allí, de qué tipo para saber el precio. Con esos componentes, todo eso a la final va a generar lo que es la placa. Entonces, dentro del precio de la placa está metido prácticamente todo eso, ¿sí? Lo que es el armado del refuerzo o lo que tiene que ver con el formaleteado, toda esa parte ya está metida dentro del precio de esa actividad. Es decir, nosotros no cobramos una placa por metro cuadrado y adicionalmente estamos cobrando cada una de las vigas, viguetas, sí, cada uno de esos elementos que componen en conjunto esa actividad. Ya están metidos dentro de ese precio. Que cada uno de esos toca armarlos, claro que sí. Es decir, que dentro del tiempo que va a durar el desarrollo de esa actividad de placa, por ejemplo, pues tenemos que tener en cuenta todo el armado de refuerzos, de viguetas, de vigas, ¿sí?
la instalación de los pases para las instalaciones en general, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, a gas o la que sea. El colocar el aligeramiento, obviamente que para llegar allí ya tendríamos que haber colocado la formaleta, es decir, haber colocado algunos parales, algunas cerchas, sobre eso los tableros, ya sean metálicos, en madera, plásticos, para poder generar esa cama que va a resistir precisamente todo eso que nosotros le vamos a montar encima, mientras el concreto llega a obtener o a ganar la resistencia deseada, cosa tal de que no se nos caiga cuando le quitemos esa formaleta, es decir, esa cama que le hemos colocado para darle forma durante cierto tiempo. Entonces nosotros también tenemos que sabernos los tiempos con los cuales trabajamos, específicamente con el concreto, que se ganan ciertas resistencias, ¿sí? Normalmente las resistencias se ganan a los 7, 14 y 28 días, de los 28 en adelante, que es esa curvita digamos, que ustedes normalmente en algún momento de resistencia de materiales, o si no fijo en estructuras, seguramente la irán a trabajar o ya la han trabajado. También eso lo vuelven a ver muchísimo en diseño de mezclas, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque según las condiciones de resistencia, primero a la que haya que llegar, pues nosotros podemos hacer unas proyecciones según a los tantos días. Por ejemplo, una placa, por muy que le adicionemos, que le coloquemos algún aditivo, alguna pomada mágica, acelerante, supuestamente, para que gane resistencia, nosotros al otro día no podemos desformaletear una placa por mucho que querramos, por mucho que nos estén acosando. Eso tiene su tiempo específico, que según como se puedan desarrollar los ensayos de laboratorio, a los 7 días, ¿sí?, uno puede hacer una proyección. Si hemos ganado tanto porcentaje de resistencia a los 7 días, sí, muy seguramente vamos a llegar a la resistencia esperada o solicitada en las especificaciones de los diseños, de pronto incluso antes de los 28 días. Ok, por esa razón, por ejemplo, la mayoría de las veces sobre los 14 días, entre los 14 y 21 días, normalmente uno puede desformaletear una placa porque ya ha ganado tanto porcentaje de resistencia que no se nos va a caer cuando le quitemos ese soporte que tenía, que era la parte de la formaleta. Pero en un presupuesto donde tengamos una placa, nunca vamos a ver una actividad que diga formaleta, es decir, cuesta tanto la formaleta. No, ahí no se ve. Eso es un componente de algo que es de donde sale precisamente el precio de esa actividad, que es el análisis de precios unitarios. Normalmente las siglas son APUs. Nosotros vamos a trabajar con eso, entendiendo mejor qué es esto. Ahora, más o menos es como para ambientarnos bien con el tipo de lenguaje y cosas que vamos a trabajar. Ahorita vamos a mirar más a profundidad, obviamente, toda esta cuestión de las actividades. ¿Qué otra cosa creen que de pronto actividades de esas que se tienen para las casas o viviendas típicas de 1 y 2 pisos? Ya por lo menos sabemos que hay tareas que son obligatorias para dar cumplimiento a la actividad y no necesariamente es una actividad. Es digamos, una pequeña actividad para generar algo más grande. Profe, la parte eléctrica, ¿cómo se incluye? Eso hace parte, Andrés, eso hace parte de lo que son, digamos, el capítulo de instalaciones. Entonces, específicamente dentro de las instalaciones tenemos lo que son las instalaciones eléctricas. Y las instalaciones eléctricas tienen muchos componentes, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de medidas dentro de eso que son las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, ahí vamos a tener algo que se denomina, por ejemplo, salida de luminaria, ¿sí? Tomas, interruptores, puntos eléctricos, metros lineales o red de distribución eléctrica, ¿sí? Tenemos muchos componentes dentro de toda esa cuestión que no podemos englobarlo en una sola actividad de instalaciones eléctricas. Eso es como un subcapítulo y de allí
se desprenden varias actividades. Y ojo, ya con eso que les estoy diciendo, hay que entender que más o menos nosotros tenemos una jerarquía en lo que tiene que ver con, digamos, la presentación o elaboración de presupuestos en construcción. Y en general es de esa forma. Vienen unos capítulos, ¿sí? Y los capítulos se subdividen en varias actividades. Normalmente esas actividades tienen cierto objetivo común, ¿sí? No necesariamente es que las actividades son exactamente lo mismo, no. Tienen algún objetivo en común. Y dentro de las actividades, pues, que no salen en el presupuesto, salen las tareas. Entonces, para el caso, un capítulo perfectamente sería, supongamos un gran capítulo, instalaciones, un subcapítulo, instalaciones eléctricas. Y dentro de las instalaciones eléctricas vendrían muchas actividades. Punto eléctrico de tanto, suministro, instalación de tablero de circuitos de tablero de 8 circuitos, 12 circuitos, según sea el caso. Hay que ser bastante específico en la descripción de las actividades. Salidas luminarias con lámpara no sé qué, o salida luminaria plafón, que es el típico de colocar el bombillito. Todo eso pues tiene sus nombres específicos. Red de distribución eléctrica, con cable número tal, ¿sí? Pues lo que tiene que ver con la parte eléctrica, trabajamos con cables o alambres, pero normalmente desde de lo que tiene que ver con la normativa, pues lo típico es utilizar el cableado. Entonces hay que tener en cuenta esos precios de eso. Eso pues lo vamos a ir desglosando poco a poco porque sí tiene varios componentes para entender dentro de esas actividades. ¿Qué otra cosa por ahí? Profe, digamos la parte de lo que son los andamios, eso también tendría que ser como lo que explicó de las formaletas. Exactamente, esos son equipos. Y los equipos nunca salen en un presupuesto, sino que van dentro de lo que es el análisis de precios unitarios. Ahora bien, los andamios, ¿en qué actividades los colocaremos? Pues en todas las actividades, dentro del precio de todas las actividades que requieran precisamente los andamios. Y para los que de pronto no están acostumbrados al término, andamios no es más que una modulación normalmente metálica, y para el caso nosotros tenemos que trabajar con andamios certificados, es decir, que tienen ciertas uniones y ciertas dimensiones que garantizan la seguridad de los trabajadores cuando se esté en obra. Entonces, los andamios son precisamente unos elementos estructurales temporales que nosotros armamos en el proyecto para poder acceder a ciertos niveles o pisos dentro del mismo proyecto, o para poder hacer llegar algún tipo de materiales, ¿sí? O herramientas o equipos, según sea el caso. En todo caso, es para poder acceder a niveles diferentes del proyecto o para poder desarrollar mucha mejor la actividad. Para el caso, supongamos una vivienda de un piso. Es decir, que no es que tenga más niveles, llega hasta un piso. Pero si dentro de esa vivienda, muy seguramente se va a hacer en algún momento algo que tiene que ver con pinturas, para todo lo que es pinturas, obligatoriamente uno necesita incluirle lo que son andamios, porque en algún momento habrá que, digamos, acercarse más al sitio donde se va a hacer precisamente esa instalación de esa actividad. Ingeniero, en ese caso también se utilizaría para mampostería y lo que es la cubierta, ¿no? También para mampostería, para cubierta, todas las correcto. actividades. Sí, correcto, exactamente. Entonces, en cada uno de los precios unitarios de esas actividades, obligatoriamente tiene que ir ese componente de andamios, ¿sí? Hay que calcularlo. Y ojo, no porque de pronto se tengan los andamios pagados en una actividad, ya con eso tenemos para el resto de actividades. Se supone que en algún momento las van a utilizar
ciertos trabajadores y pues si no nos tocaría esperar totalmente a que se acabe completa esa actividad para poder trasladar esos andamios a donde se necesitan. Cuéntelo, Diego. Digamos en el caso de los precios unitarios, póngale a la pintura, ¿sí? Que el galón le salga en 80.000, un ejemplo, y usted le ponga, incluyendo lo de los andamios para pintar y eso, la movilidad, que usted puso 100.000, ¿sí? Un ejemplo. Y a usted el dueño de la construcción le dice, bueno, ¿y usted por qué me está cobrando más de lo que vale el galón de pintura? Uno le dice eso, que ahí va incluyendo lo que es los andamios y todo eso. ¿O cómo justifica uno eso? No, lo que pasa es que, digamos, en la pintura, y específicamente para eso es que se tiene que tener también ese componente de los análisis de precios unitarios. En ese análisis de precios unitarios va la mano de obra con la que usted va a trabajar eso. Y esa gente no trabaja de gratis. A ellos hay que pagarles, ¿sí? Hay que pagarles el sueldo, su seguridad social, que es lo que tiene que ver con salud, pensión, riesgos profesionales. Adicional de eso, lo que son las prestaciones sociales, que es todo lo de vacaciones, primas, cesantías, intereses sobre cesantías, horas extras, en fin, ¿sí? Cualquier recargo que tenga. Todo eso, pues, se junta y se configura en algún costo. Eso tiene su costo. La materia prima con la que se va a trabajar, supongamos la pintura, pues esa tiene su costo específico, que obviamente tiene que cumplir las especificaciones del cliente, sí, claro que sí. Adicional de eso, las herramientas que se utilizan para ello. Entonces se va a aplicar con brocha, con rodillo, con extensores, bueno, en fin. Ahora, para poder acceder a ciertos niveles y poder garantizar de que la pintura va a quedar bien colocada, bueno, pues requerimos andamios. Entonces, ahí está incluido todo eso es lo que me genera el precio total, ¿sí? Uno no puede decir, no, es que solamente si yo consigo en la tienda, digamos, el galoncito de pintura tanto, ese debe ser el precio. No, eso cuesta solamente adquirir ese pequeño producto. ¿Y acaso al adquirirlo ya se está transformando, digamos, en el recubrimiento que se requiere en la vivienda o en la edificación? Obvio que no. Es decir, que nosotros cobramos el procesamiento también adicional de los materiales. Entonces, para ese procesamiento requerimos de mano de obra, de herramienta y de equipos, ¿sí? Siempre va a ser así. Bien, gracias, Néstor. Ok. Porfa, antes de que acabe esta sesión, vuélvanme a escribir el nombre y el código, todos rapidito, ahí en el chat. Muy bien. ¿Qué otras actividades encontraron por ahí? O que les llamó la atención, o que ni siquiera sabían de que eso qué tenía que ver con las actividades en general de construcción. Hablen el resto que no han hablado. Profe, pues quería comentar por ahí también algo llamado pues, accesorios, que tenía casi que ver, por decirlo así, con las cuestiones del baño, todo lo que era duchas, pues lavamanos, inodoros, todo eso. Eso entraría pues dentro de sí como un capítulo, o como una actividad, o A ver, normalmente en lo que tiene que ver con, digamos, si es específicamente aparatos sanitarios, pues es bueno incluirlo dentro de lo que sería el capítulo que tiene más que ver con esa parte, que es normalmente las instalaciones hidráulicas y sanitarias, ¿sí? Se puede configurar de esa forma. Entonces allí en algún momento tendrá suministro e instalación de lavamanos, suministro e instalación de ducha, suministro e instalación de inodoro, suministro e instalación de tina, suministro e instalación de cámara con hidrojet, lo que sea. Esos componentes hay que colocarlos allí. Si es el caso, uno puede ser de pronto muy específico y empezar a desglosar mucho los
las cuestiones del presupuesto. Eso también es una cuestión. Entre más largo sea un presupuesto, los clientes tienden a perderse o a marearse, como quien dice. Es decir, les llama la atención de que, bueno, ¿y por qué tanta vaina si esto es una casita y que no hay que? Entonces, también es bueno que eso no se extienda demasiado. Entonces, la idea, y ojo que, digamos, una instalación de tubería de agua potable y de agua sanitaria o de aguas lluvias. Una cuestión es la tubería y otra cosa es, por ejemplo, el aparato sanitario. Pero todos esos componentes más o menos tienen en común de que van a servir de pronto para esas zonas húmedas. Entonces, allí nosotros las podemos incluir dentro de ese capítulo de pronto de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Puede ser perfectamente así. Y entonces comprobamos lo que les estaba diciendo de que las actividades se agrupan en capítulos no porque sean exactamente lo mismo, incluso entre ellas no tienen que tener las mismas unidades de medida y pago, no necesariamente, pero tienen un objetivo común que es generar un capítulo. Entonces, ahí por lo menos podríamos estarlo desarrollando de esa forma. Si se quiere de pronto desglosar, se podría poner, por ejemplo, un capítulo que se denomine aparatos sanitarios. Entonces, bueno, ahí empieza suministro, instalación de la mano, de lo que sea que tenga allí. Accesorios como tal, normalmente, si es en el baño y estamos hablando o refiriéndonos a lo que son los toalleros, las jaboneras, las papeleras, ¿sí? Eso se denomina juego de incrustaciones. Ese es el nombre técnico para eso. Juego de incrustaciones para baño. De tal tipo, bueno, según la especificación del diseñador o lo que quiere el cliente. En esos casos en particular, pues ahí pues se desglosa qué es lo que es y el precio de instalación, ministro de instalación de ese juego de incrustaciones para baño. Profe, Pero de los hablar juegos de de instalaciones, accesorios, los accesorios no son eso. Los accesorios, cuando estamos hablando, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas y sanitarias, realmente es componentes del sistema hidráulico o sanitario. Por ejemplo, este codo, ¿sí? Que de color blanco significa que es de agua potable y sobre todo que es de agua fría y trabaja a presión. Este codo es un accesorio. Digamos, esto que es un buje, ¿sí? Así se denomina buje. Esto lo vamos a ver muy bien cuando estemos específicamente en el tema de instalaciones hidráulicas, ténganlo por seguro y van a salir aprendiendo toda esta vaina. Esto es un accesorio. Esto no está, digamos, especificado en el presupuesto, pero en el análisis de precios unitarios sí tiene que estar qué componentes más o menos de accesorios tiene la red, por ejemplo, de hidráulica de la vivienda o el punto hidráulico, que esa es otra medida, ¿sí? Como la unidad específica donde se va a demorar mucho nuestro trabajador porque genera mucho trabajo en una zona muy pequeña. Esos son los puntos. Hay puntos hidráulicos, puntos sanitarios y puntos eléctricos. Y es eso específicamente, que es algo, una zona muy pequeña donde el rendimiento, es decir, el tiempo que dura su ejecución, no es tan rápido, ¿sí? No porque sea algo muy limitado, una zona muy específica, tiene que ser muy rápido. Por ejemplo, si no han tenido la oportunidad, en algún momento seguramente les tocará lo que tiene que ver con la instalación nada más en la parte eléctrica de lo que son los tomas o los interruptores. Allí tienen que demorarse un ratico nuestros trabajadores especializados en esa parte eléctrica, colocando bien lo que son los empalmes. Eso tiene su tornillito, tiene su, digamos, su tiempo y su forma específica de realizarlo correctamente. Por favor, todos los que faltan por escribir el nombre y el código, pero ya. Antes de que acabe esta sesión.
Faltan como unos 6 o 5 tal vez, los que están ahí duplicados. Profe, Ingeniero, disculpe, le entendí que ya, Sí, ya. pero ya que ingeniero, qué pena que es que no. Que escriban el nombre y el código de los que no lo han escrito. Ya se va a cerrar esta sesión. Ah, Otra listo, vez. listo, ingeniero.